Estamos ahora con la congresista Keiko Sofía Fujimori, que ha tenido la gentileza de interrumpir su descanso postnatal para estar con nosotros en el primer programa del año en Cuarto Poder. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Raúl. Sol, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a avanzar un poco y obviar la parte de algunas respuestas que usted ya ha dado públicamente y que son básicamente comprensibles. Usted cree en la absoluta inocencia de su padre y cree, y eso además es parte de la estrategia legal, que todos los crímenes y delitos que se cometieron durante su gobierno fueron ajenos a él y más bien atribuibles a otra persona. Ahora, una cosa que era una constante era que esta otra persona que se mencionaba era Vladimiro Montesinos. Y si bien nunca sorprendió, y creo que no sorprenderá a nadie que usted defienda a su padre, sí nos ha llamado mucho la atención encontrar una defensa a Montesinos en una declaración que usted realizó al programa de Jaime Bailey. Y queríamos empezar esta entrevista pidiéndole una aclaración. Usted ha dicho allí que no le consta que Vladimiro Montesinos haya tenido tampoco nada que ver con los crímenes y delitos que se cometieron. Y esto para nosotros es interpretado como una defensa de Vladimiro Montesinos. ¿Puede usted aclarar su posición respecto a esto? Bueno, te agradezco la pregunta. En ningún momento ha sido una defensa a Vladimiro Montesinos. Creo que todos conocen cuál es mi posición frente a Vladimiro Montesinos. He sido una de las pocas personas que, estando en el gobierno de Alberto Fujimori, yo he pedido el alejamiento de esta persona. Yo me ratifico, a mí no me consta que el señor Vladimiro Montesinos haya sido parte o haya cometido estos delitos, y creo pero que alguien los ordenó. ¿Y quién fue? Es la pregunta. ¿Usted no cree que fue su padre? Pero eso lo determinará la Corte. Yo creo que ante esta situación todos los peruanos, todas las personas tenemos el derecho a la presunción de inocencia, sea quien sea. Ustedes conocen cuál es mi posición contra Vladimiro Montesinos, pero creo que en este sentido todas las personas tienen que ser inocentes hasta que se le demuestre lo contrario. Esto no es una defensa. Yo rechazo y espero que Vladimiro Montesinos pague por los delitos que él ha cometido. Pero en el caso específico de Barrios Altos y La Cantuta, a él también se le tiene que demostrar, pues, que habría cometido estos delitos, ¿no? Pero entonces, ¿quién habría ordenado estas misiones del Grupo Colina? Alguien tuvo que hacerlo. Y bueno, si su padre dice que no fue él, evidentemente tenía que ser su asesor de confianza, la persona que se encargaba de los servicios de inteligencia. No necesariamente ellos han debido recibir una orden. Creo que hay que recordar el momento que vivía el Perú, y en un momento de guerra interna como la que pasaba el Perú, en un momento de desorden, han existido este tipo de acciones por parte de algunos grupos paramilitares, como lo han existido desde el año 80. Entonces no podemos pretender ahora que estas acciones hayan sido ordenadas por una parte, por el presidente o por alguna persona, ¿no? Entonces usted baraja la posibilidad de que el Grupo Colina actuó per se, por iniciativa propia. También es una posibilidad. Pero es una posibilidad poco fácil de creer, ¿no le parece? No, yo creo que como le vuelvo a repetir, en el Perú existía una crisis, un caos terrible, y frente a esa posibilidad habían grupos, pues, dentro de los propios, del propio grupo militar, que han actuado de esta manera y lo han hecho anteriormente. Entonces no me sorprendería que este grupo también haya actuado independientemente, ¿no? ¿Y qué pasa con las declaraciones de los testigos que se indican órdenes indirectas o directas de su padre o de personas de elevado cargo en las Fuerzas Armadas? Por ejemplo, el caso del exdiputado Barrera Bazán, que mostró una orden firmada por Nicolás Hermosa Ríos, que a su vez dice que él recibía órdenes de su padre. O el caso del general Carlos Domínguez, que dice que Vladimiro Montesinos le manifestó, por ejemplo, que la detención del señor Samuel Dyer fue una orden directa de su padre. Y bueno, también han habido varios testigos, Martín Rivas, ¿no? Como por ejemplo el propio Martín Rivas, que dicen que todo esto provenía. Todas estas personas están, digamos, actuando por motivación propia, en su opinión. Todos inventan que las órdenes venían de arriba. Al señor Dyer se le detuvo por gusto. Bueno, yo creo que hay que ordenarnos, analizar en primer lugar el tema de Barrios Altos y La Cantuta. ¿De qué se le acusa a Alberto Fujimori? No, estábamos en detenciones en este momento. Bueno, pero estábamos hablando en primer lugar de Barrios Altos y La Cantuta, entonces, ¿no? Entonces, ¿de qué se le acusa a Alberto Fujimori? A él se le acusa de homicidio calificado. ¿Cuál es el sustento de la Fiscalía? En primer lugar, de que había una doble política antisubversiva, una la de público conocimiento y otra de baja intensidad. En segundo lugar, que Alberto Fujimori era miembro del Grupo Colina, y en tercer lugar, que él ordenó matar. ¿Cuáles son
las supuestas pruebas que ha mostrado la Fiscalía en contra de mi padre. En primer lugar, una carta supuestamente de felicitación supuestamente dirigida al Grupo Colina. Esto es falso y ya se ha demostrado que esta carta fue hecha anterior a los hechos, dirigida a un grupo de personas que trabajaban en inteligencia, que estaban recopilando información y analizando la información recogida en la casa de la señora Evans. En segundo lugar, hay dichos de terceros, ¿no? Creo que Hermosa habría dicho que Montesinos le dijo que Fujimori sabía. Eso no es una prueba. O que un miembro del Grupo Colina dijo que Martín Rivas sabía que Fujimori sabía de esto. Tampoco es una prueba. Y en tercer lugar, la ley de amnistía. En el caso de la ley de amnistía, hay que recordar que primero se dio la ley de arrepentimiento. Para finalizar una guerra hay dos opciones. Un método puede ser utilizar las armas y el otro, firmar la paz a través de una solución política. Se dio la ley de arrepentimiento, que ha sido como una ley de amnistía para los terroristas, y en el caso de los militares, la ley de... Con una diferencia, ¿no es cierto? La ley de arrepentimiento tenía una serie de pasos que de alguna manera contribuían a que las personas que no habían participado de los movimientos subversivos demostrasen su inocencia. Y colaborasen con la Además y las personas que habían formado parte del nivel más bajo de las organizaciones subversivas colaborasen dando nombres, digamos, conspirasen contra esas organizaciones, cosa que no ocurre en la ley de amnistía. Bueno, pero finalmente se liberaron a terroristas que cometieron porque crímenes, ¿sabe qué pasa? Que estas declaraciones, otorgándole a Vladimiro Montesinos el beneficio de la duda, más bien parecen un anticipo del momento en el que Vladimiro Montesinos se siente en esa sala para declarar contra su padre. De ninguna manera. Yo rechazo lo que tú acabas de decir, Raúl. Eso es absolutamente falso. ¿No hay ningún temor a las declaraciones que pueda hacer Vladimiro Montesinos? Ningún temor. ¿No le parece que sería lógico que Vladimiro Montesinos acusara a su padre de haber sido el que le dio todas las órdenes? Bueno, la estrategia de Vladimiro Montesinos, que es lo que ha venido haciendo en todo este tiempo para defenderse, es echarle la culpa a Alberto Fujimori, ¿no? Y no me extrañaría que eso también... Y viceversa. Ahora, digamos... Es extraño que lo diga ahora porque usted misma acaba de decir que advirtió a su padre de la persona que tenía al lado o con la que trabajaba en el año 99. Y a pesar de eso, su padre defendió a Vladimiro Montesinos en el año 2000, en el caso de las firmas falsas y además en el caso de la venta de armas a las FARC. ¿Qué ha pasado? ¿No ha aprendido usted de este tipo de circunstancias vinculadas a Montesinos? Bueno, ustedes saben cuál es mi posición con respecto a Vladimiro Montesinos. Por eso sorprende más esas declaraciones. Pero yo estoy actuando conforme a ley. Yo creo que todas las personas tienen el derecho de la presunción de inocencia hasta que se lo demuestren lo contrario. Nosotros los fujimoristas hemos sufrido una persecución muy terrible y es por eso que yo quiero que se respeten los derechos de todas las personas, sea quien sea. ¿Esa era su defensa cuando se refiere, por ejemplo, a las personas que han recibido violaciones de derechos humanos? ¿Esa era su defensa cuando se refiere a cualquier persona que no es Vladimiro Montesinos? Ahora está siendo más ponderada al momento de referirse a Montesinos. ¿Por qué? Yo rechazo, condeno todos los delitos que ha hecho Vladimiro Montesinos. ¿Cuáles? ¿De los cuales usted lo cree culpable? Sí, de los cuales a él se le ha sentenciado, ¿no? El tema de enriquecimiento ilícito, cuántas cosas se le ha sentenciado a Vladimiro Montesinos. Y en las cosas en que se ha sentenciado, por ejemplo, a su padre, en el caso de Trinidad Becerra, ¿usted cree ya en la culpabilidad de su padre en ese caso o también defiende su inocencia? Qué bueno que toques ese tema, Sol, ¿no? En el tema del allanamiento, a mi padre se le juzga como instigador, pero se le condena peor que al autor. Al autor se le ha condenado por 4 años, a mi padre se le ha pedido 6 años. La Fiscalía pide 100.000 soles de reparación civil, pero el juez ordena una reparación civil de 400.000 soles. Me parece un abuso. Mi padre tomó una decisión política de capturar a Vladimiro Montesinos y él ha asumido esa responsabilidad política, pero considero que la sentencia ha sido muy injusta para Alberto Fujimori. Ahora bien, hay un tema, trascendiendo este tema de la presunción de inocencia y todo lo que hemos hablado, hay un problema que me imagino que ustedes tienen que estar viendo venir. La estrategia de defensa de Alberto Fujimori lo pone como una persona absolutamente ajena a las cosas más importantes que sucedían en su gobierno. Es decir, por ejemplo, el empresario Samuel Dyer declara que él pasa a 5 metros de su padre gritando: señor presidente, me han secuestrado, y su padre no es capaz de verlo. Suceden asesinatos prácticamente... Una interrupción, Sol, en este tema del señor Dyer. Pero es que no es solo el tema del señor Dyer. Quisiera que me contestara el problema
problema del efecto global de la defensa. Cada vez que se dice algo que es muy grave, prácticamente la defensa siempre es: el señor Fujimori no lo vio, el señor Fujimori no tuvo control, el señor Fujimori tenía esta gente alrededor que era terrible, que era delincuente, que era capaz de matar, pero él no se daba cuenta. La pregunta es, ¿se han dado cuenta ustedes del costo político que tiene esto? Es decir, lo están poniendo como un incapaz. ¿Dónde está el futuro del fujimorismo si su líder fue incapaz de darse cuenta de todo? Bueno, yo creo que estás haciendo estás prejuzgando a Alberto Fujimori. Él está contestando al 90% de sus preguntas. Obviamente hay detalles que no se acuerda, ¿no? O sea, ¿se acuerdan ustedes lo que ocurrió el 16 de julio del 92? No, pero la diferencia es que su padre no se acuerda de los hechos capitales de su gobierno muchas veces. Ese día ocurrió Tarata, sí, efectivamente. Sí. En el caso... Pero pensamos un ratito y nos acordamos, no sé si se ha dado cuenta. En el caso del señor, bueno, pero han pasado 15 años y es obvio que Alberto Fujimori pues no se acuerda de cada uno de los detalles durante su gobierno. Pero algunos dijo que, en algunos casos dice que no sabía, no que no se acuerda, ¿eh? Sí, hay algunas cosas que obviamente que no sabía, ¿no? Cuestiones de derechos humanos, por ejemplo, yo tengo aquí el tomo 6 de las transcripciones Raúl, del una CIN aclaración a lo que ha dicho Sol, sí, con referencia al señor Dyer. El propio presidente de la Corte le pregunta al señor Dyer: ¿usted cree que Alberto Fujimori lo escuchó? Porque les preguntaron también de qué manera pasaba Alberto Fujimori. Y él pasaba, no iban a cruzarse frente a frente, sino él pasaba de al lado. Y le pregunta: ¿usted cree que escuchó a Alberto Fujimori? Y él dijo: creo que no. No, el señor Dyer dice: no puedo afirmarlo, yo solo quiero hablar de los hechos. Yo digo que entonces, yo grité, yo no puedo saber si él escuchó. Entonces, pero eso es lógico, pues si quiere ser totalmente le queda correcto, la duda, ¿no? Le queda la duda. Y obviamente mi padre no pero lo... Pero no solo eso. No queda la duda que Fujimori estaba ahí. Eso es lo que se colige de las declaraciones. Y que también estaba viviendo en el servicio de inteligencia cuando se produjeron las detenciones. ¿Cómo no sabía nada? ¿No se dan cuenta de la imagen que deja? Responder. En el caso del señor Dyer hay que determinar en primer lugar si ha sido un secuestro o una detención ilícita, ¿no? Pero no queremos entrar al detalle. A Alberto Fujimori. Queremos que nos conteste cómo ve el futuro de Alberto Fujimori. Ahí vamos a entrar cosas, ¿no? En un momento. Alberto Fujimori se le acusa de secuestrar al señor Dyer. Entonces, en primer lugar hay que determinar si es que esto ha sido un secuestro o una detención ilícita. ¿Cuál usted escogería? ¿Cuál prefiere? Los dos son delitos, ¿no? Bueno, en el caso del señor Dyer más pareciera que es una detención ilícita. O sea, se cometió un delito. Porque él tuvo acceso a un fiscal, tuvo acceso a un abogado, ¿no? Y estaba siendo investigado por evasión tributaria o me parece por no, ahí lo habían acusado de terrorismo. Y en segundo lugar, que sin indicios, y en segundo lugar, lo que hay que determinar es la relación de Alberto Fujimori. Porque ¿qué podría buscar Alberto Fujimori en hacer este tipo de daño al señor Dyer cuando mi padre ni siquiera lo conocía? Pero la pregunta es cómo no se daba cuenta de las cosas que pasaban. Evidentemente, si uno investiga un poco el caso del señor Dyer, pareciera ser que el problema del señor Dyer era directo un encono que Vladimiro Montesinos le tenía a él. Pero el tema que yo le pregunto, y perdóneme que le insista, es ¿cómo va a quedar la imagen de Alberto Fujimori si tanta parte de su defensa consiste en decir que él no se daba cuenta de nada? Bueno, eso es tu apreciación. Le vendió al pueblo la idea de que él tenía un control. Acá Raúl tenía una declaración antigua de su padre donde decía... En la entrevista que se dio ¿Esa es tu apreciación, Sol? En la entrevista que se dio a la revista dominical en la que aparecían vestidos de forma similar su padre y Vladimiro Montesinos, comenzaron a hablar acerca del rescate de los rehenes. Esto es en la versión no editada. Las transcripciones están en el Congreso, en el tomo 6. Su padre dice: no es que desconfíe de los míos, pero a mí me gusta tocar hasta el mínimo detalle de la lucha antisubversiva por su importancia. ¿Cómo se condice la defensa del hoy no sé nada con esta frase? Bueno, pero eso es un decir. Obviamente Alberto Fujimori no ha podido estar en cada uno de los detalles durante su gobierno. Él también dijo, usted conoce la directiva 003 en la que se establecieron los primeros pasos para estoy asistiendo al proceso, la lucha antisubversiva. He conocido de esta directiva 003. Su padre dijo que él hacía un seguimiento personal de esa directiva. Personal, ¿no le suena, digamos, a minucioso? No, él se refiere a que él viajaba a provincias y verificaba que las fuerzas militares estén respetando los derechos humanos y obviamente luchando y enfrentándose al terrorismo. Con respecto a tu apreciación, Sol... Entonces no es como dice ahora... No, es que, déjeme repreguntar, porque si no, no es una entrevista, sino un monólogo. Entonces no es lo que dice ahora su padre en los juzgados, que él no daba órdenes, sino las políticas generales.
Usted está diciendo que viajaba, daba órdenes, trabajaba con la gente él constantemente. verificaba que la política general, las directivas 003, se cumplieran. Pero ¿me permites, por favor, hacer una aclaración a lo que ha dicho Sol con referencia a que mi padre no contesta o prefiere hacerse la persona, no contestar a todas las preguntas? No, de repente realmente no recuerda nada. Por eso hay algunas cosas que él no recuerda, pero él está contestando al 90% de las preguntas. No, pero no solo lo que no recuerda, sino lo que no controló. La gran preocupación que deberían tener los fujimoristas es cómo su principal líder tuvo todos estos problemas tan cerca y no los pudo controlar, no los pudo sancionar cuando se enteraba. Nunca supo a quién escuchar, porque su hija le decía que Vladimiro Montesinos era malo y no le hacía caso. Su hermano también ha declarado en otras ocasiones que fue apartado del círculo cercano porque le decía que Vladimiro Montesinos era malo, y ahí estamos hablando de principios de los 90, no estamos hablando del 99. Pero sí, y sin embargo sancionaron a su hermano y siguió confiando en Vladimiro Montesinos. Entonces es gravísimo la imagen que queda. Si me permites, Sol. Mi padre está contestando a las preguntas y para nosotros el hecho de que él esté participando en este juicio oral es positivo porque él está aclarando muchas cosas y como estamos viendo no hay pruebas en contra de él y él está demostrando su inocencia. Yo considero que mi padre va a salir bien parado de todo esto. ¿Por qué nunca tomó las medidas correctivas de todo lo que ahora se sabe? A ver, con referencia a... Digamos que se metió en la prensa además, ¿no es cierto? En el año 93, me parece, el Grupo Colina fue, digamos, trasladado a la justicia militar y ahí fueron sancionados, tal como la ley lo ordena. O sea, tampoco puedes decir que no se sancionó a estas personas. Bueno, él dijo que, siempre dijo que él tenía un sistema de inteligencia modelo e incluso en algún momento recomendó la exportación de Vladimiro Montesinos para acabar con la FARC. Bueno, en el tema de las FARC, yo no lo tengo muy claro, pero tengo entendido que Vladimiro Montesinos mal informó a mi padre. Yo quisiera terminar, no quisiera terminar sin insistir en el tema del futuro que usted le ve al movimiento del cual forma parte. Porque ya su padre tiene una sentencia que ustedes califican de injusta, que ha sido discutida, apelada, pero tiene ya una sentencia y muy difícilmente va a haber un retroceso total en ese sentido. Se discute la cantidad de tiempo, se discute la indemnización. Pero ya estamos hablando de un Fujimori culpable, por lo menos en un caso. Y por lo tanto, eso los tiene que haber hecho pensar a ustedes cuál es el futuro del grupo político al cual pertenecen. Inclusive me imagino que los estará haciendo dudar sobre la conveniencia de seguir siendo fujimoristas, aunque en su caso es imposible no serlo porque usted también es Fujimori. Pero ¿cuáles son las conclusiones a las que llegan en estos días respecto a este tema? En primer lugar, Fujimori ha recibido una sentencia, nosotros hemos apelado, pero Fujimori no es culpable. Él tomó una decisión política en el tema de allanamiento y él va a salir bien parado de los otros dos grandes procesos que le espera. Gracias por la pregunta con referencia al futuro del fujimorismo. Nosotros siempre hemos dicho desde la llegada de mi padre que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Nosotros consideramos que hay algunos sectores políticos y los medios de comunicación ya han condenado a Alberto Fujimori. Él está ahora en el medio de un proceso judicial del cual yo tengo muchas dudas. Pero el fujimorismo va a responder de manera política. Es por eso que hoy quiero anunciar que vamos a crear un nuevo partido fujimorista. El objetivo de este partido es unificar al fujimorismo, es conseguir y demostrar el verdadero respaldo que tiene Alberto Fujimori en el pueblo y obviamente entrar con fuerza a la elección del 2011. Es por eso que el nombre del partido se va a llamar Fuerza 2011. Fuerza 2011. El objetivo es recolectar 1 millón de firmas en este próximo año y demostrar que el pueblo no está de acuerdo con el linchamiento que están haciendo contra Alberto Fujimori. Ahora bien, en realidad lo que nos plantea no es un cambio en esencia, porque el fujimorismo se ha caracterizado por cambiar de nombre para cada elección y además por vincular siempre el nombre a la elección que aspira en particular. Hablemos de Cambio 90, hablemos de Nueva Mayoría, hablemos de Vamos Vecino, todas tienen que ver con la elección en particular. Vamos Vecino, elección vecinal. Cambio 90, elección del año 90. Nueva Mayoría es que ahora nosotros vamos a ser la mayoría. Que me diga que ahora se llaman 2011, en realidad no es novedad. Alianza Fujimorista hablaba evidentemente de la defensa de Alberto Fujimori también. Bueno, no parece ser. ¿Cuál es el objetivo si es
en el fondo, una repetición de estrategia. Nosotros tenemos una misión pendiente. Nosotros queremos lograr que el crecimiento y la bonanza económica y fiscal que existe en nuestro país en estos momentos llegue a los más pobres. Y esto se resume en 3 palabras. Capacidad de gestión estatal. Nosotros consideramos que en el gobierno del señor Toledo, incluso en el gobierno del doctor Alan García, en las cuales cuentan con mayores recursos, lamentablemente no ha habido una buena redistribución de la riqueza. Nosotros en el gobierno de mi padre hemos demostrado que con pocos recursos podemos resolver los grandes y los pequeños problemas. ¿Está lanzando entonces su candidatura? No, de ninguna manera. Porque la información que tenía yo es que a partir de este momento usted va a asumir un papel secundario dentro de la bancada fujimorista, que ni siquiera va a asistir al juicio de su padre, que va a asumir un perfil bajo pensando en las elecciones del 2011. No, eso no es así. Yo estoy partiendo de viaje para culminar mi maestría, me voy a ausentar 3 meses y medio, es por eso que voy a mantener un perfil bajo, pero es porque voy a estar fuera. Yo voy a monitorear desde fuera la recolección de las firmas. Nuestro trabajo, nuestro compromiso es trabajar por las personas más humildes de nuestro país. Porque el otro asunto es, lo sabrá Carlos Raffo más que nosotros, que es publicista, pero con la cantidad de nombres que ha tenido su movimiento, no sé si haya capacidad de retención en el público. Vamos a tener tiempo y ocasión para ya hablar de la parte de los nuevos movimientos políticos. En todo caso, le agradecemos que haya estado aquí. Y bueno, estaremos atentos a cuando vuelva también de su próximo viaje para que nos explique un poco más cuáles son sus planes para el futuro. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, muchas gracias. Nos toca hacer ahora una pausa en Cuarto Poder, regresamos con más. Su padre dice que no fue él, evidentemente tenía que ser su asesor de confianza, la persona que se encargaba de los servicios de inteligencia. No necesariamente ellos han debido recibir una orden. Creo que hay que recordar el momento que vivía el Perú y en un momento de guerra interna como la que pasaba el Perú, en un momento de desorden, han existido este tipo de acciones por parte de algunos grupos paramilitares, como lo han existido desde el año 80. Entonces no podemos pretender ahora que estas acciones hayan sido ordenadas por una parte, por el presidente o por alguna persona, ¿no? Entonces usted baraja la posibilidad de que el Grupo Colina actuó per se, por iniciativa propia. También es una posibilidad. Pero es una posibilidad poco fácil de creer, ¿no le parece? No, yo creo que... Estamos ahora con la congresista Keiko Sofía Fujimori, que ha tenido la gentileza de interrumpir su descanso postnatal para estar con nosotros en el primer programa del año en Cuarto Poder. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Raúl. Sol, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a avanzar un poco y obviar la parte de... algunas respuestas que usted ya ha dado públicamente y que son básicamente comprensibles. Usted cree en la absoluta inocencia de su padre y cree, y eso además es parte de la estrategia legal, que todos los crímenes y delitos que se cometieron durante su gobierno fueron ajenos a él y más bien atribuibles a otra persona. Ahora, una cosa que era una constante era que esta otra persona que se mencionaba era Vladimiro Montesinos. Y si bien nunca sorprendió, y creo que no sorprenderá a nadie que usted defienda a su padre, sí nos ha llamado mucho la atención encontrar una defensa a Montesinos en una declaración que usted realizó al programa de Jaime Bailey. Y queríamos empezar esta entrevista pidiéndole una aclaración. Usted ha dicho allí que no le consta que Vladimiro Montesinos haya tenido tampoco nada que ver con los crímenes y delitos que se cometieron. Y esto para nosotros es interpretado como una defensa de Vladimiro Montesinos. ¿Puede usted aclarar su posición respecto a esto? Bueno, te agradezco la pregunta. En ningún momento ha sido una defensa a Vladimiro Montesinos. Creo que todos conocen cuál es mi posición frente a Vladimiro Montesinos. He sido una de las pocas personas que, estando en el gobierno de Alberto Fujimori, yo he pedido el alejamiento de esta persona. Yo me ratifico, a mí no me consta que el señor Vladimiro Montesinos haya, como le vuelvo a repetir, en el Perú existía una crisis, un caos terrible. Y frente a esa posibilidad, habían grupos, pues, dentro de los propios, del propio grupo militar, que han actuado de esta manera y lo han hecho anteriormente.
Entonces no me sorprendería que este grupo también haya actuado independientemente, ¿no? ¿Y qué pasa con las declaraciones de los testigos que se indican órdenes indirectas o directas de su padre o de personas de elevado cargo en las Fuerzas Armadas? Por ejemplo, el caso del exdiputado Barrera Bazán, que mostró una orden firmada por Nicolás Hermosa Ríos, que a su vez dice que él recibía órdenes de su padre. O el caso del general Carlos Domínguez, que dice que Vladimiro Montesinos le manifestó, por ejemplo, que la detención del señor Samuel Dyer fue una orden directa de su padre. Y bueno, también sido parte o haya cometido estos delitos, y creo pero que alguien los ordenó. ¿Y quién fue? Es la pregunta. ¿Usted no cree que fue su padre? Pero eso lo determinará la Corte. Yo creo que ante esta situación todos los peruanos, todas las personas tenemos el derecho a la presunción de inocencia, sea quien sea. Ustedes conocen cuál es mi posición contra Vladimiro Montesinos, pero creo que en este sentido todas las personas tienen que ser inocentes hasta que se le demuestre lo contrario. Esto no es una defensa. Yo rechazo y espero que Vladimiro Montesinos pague por los delitos que él ha cometido. Pero en el caso específico de Barrios Altos y La Cantuta, a él también se le tiene que demostrar, pues, que habría cometido estos delitos, ¿no? Pero entonces, ¿quién habría ordenado estas misiones del Grupo Colina? Alguien tuvo que hacerlo. Y bueno, si